Señor en esta mañana y damos gracias a Dios por un nuevo día de vida. Hoy les traigo el versículo de Primera de Juan, el capítulo 2, del verso 15 al 17. Antes de seguir, les invito a que sigan apoyando, suscribiéndose. Invite a otra persona a este canal para que pueda escuchar esta palabra de Dios y hagan un link, póngale una manito arriba para que el logaritmo de YouTube pueda invitar a otras personas que no conocen a Dios, eh, que son personas que nunca han escuchado y que se han encontrado con esto, pero solamente porque usted le pone un like hacia arriba. Así que les invito por favor a que hagan eso. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17, eh, nos dice lo siguiente. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, a quien existe desde el principio. Y les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Que el Señor añada su bendición a su palabra. En la vida hay cosas que son totalmente contrarias o opuestas entre sí, por decir de una forma. Como por ejemplo las tinieblas y la luz. Son totalmente contrarias, no hay ninguna relación entre ellas dos. La luz y las tinieblas. Lo negro y lo blanco. Un sí u un no. El amor de Dios y el amor al mundo. Lo cierto es que estas dos cosas se contraponen entre sí. Y nosotros no podemos estar en las dos posiciones. Siempre tendremos que estar en un solo lado. Y bueno, es allí entonces donde va dirigida esta palabra. El apóstol Juan le da suma importancia que los cristianos tienen que recordar cuál es la posición, la autoridad y las bendiciones o los privilegios que tienen por ser hijos de Dios. Aquí el mensaje que está hablando, ¿cierto? Le está hablando a todas las edades, no hace distinción ninguna. Y aquí dentro de estas declaraciones hay 6 que están ordenadas en 2 series de cada una que las vamos a ver ahora. Y en cada una de ellas Juan se refiere a sus lectores, si ustedes se dieron cuenta, primero como a hijitos. Hijitos es una palabra, digamos, que es muy íntima, es muy nuestra, es muy tierna, ¿cierto? Es muy de padre a hijo. Después dice como padres. Y por último, como jóvenes. Juan demuestra que el amor hacia Dios y el amor hacia el mundo no son compatibles entre sí. ¿Por qué? Primero, el mundo y su deseo, dice la palabra, pasan, son pasajeros. Sin embargo, decir que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los 6 usos de escribo, dice os escribo, son seguidos por una cláusula causal en cada caso, utilizando la palabra
por qué. Vale decir, él les escribe, pero a la vez le dice por qué le está escribiendo. Entonces, en cada frase va entregando la explicación de los por qué. ¿Para qué? Para expresar lo que es la razón de escribir cada una de estas notas. Notemos que el sujeto y la explicación en el caso del versículo 12 al 14 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado han sido perdonados por causa de su nombre. El verbo perdonar significa despedir, pedir que se vaya. El perdón de Dios incluye aquí también dejar nuestros pecados. Cuando Dios nos perdona es porque nos invita a dejar nuestros pecados, con sus culpas y todo. Aquellas impurezas y sentencias, lo dejamos ¿dónde? Ya sabemos, ahí, al pie de la cruz de Cristo. El verbo está en el tiempo perfecto, lo cual habla de una acción completada en el pasado, con resultados en el presente y en algunos casos permanentemente. Luego dice: os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Habéis conocido es un tiempo perfecto que significa que tienen que saber y que todavía se sabe. Y en este caso los padres eran hombres maduros que habían recibido su conocimiento como fruto de la experiencia personal. Dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. El tiempo del verbo indica una victoria permanente después de un conflicto. Y dice, ponga atención, porque soy fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros. Volvamos anteriormente, dice: os escribo a vosotros jóvenes, ¿por qué? Porque sois fuertes y habéis, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esta es una condicionante, ¿cierto? Que debemos destacar en este momento, es porque dice que él está escribiendo a los jóvenes, porque los jóvenes han vencido al maligno. Qué importante, ¿cierto? Cuando los jóvenes son más alocados, ¿cierto? Pero aquí está diciendo que los jóvenes han vencido al maligno solamente porque son fuertes. Primero, son fuertes, cuando hablamos de fuerte, espiritualmente fuerte, cimentado, ¿cierto?, en una base sólida que es Jesucristo. Y, y la palabra de Dios, qué importante esto, es lo que hemos hablado todo este tiempo. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Aquí toma importancia lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida, ¿cierto? Nos hace fuerte espiritualmente, ¿cierto? Pero siempre y cuando la palabra de Dios permanezca en nosotros, nos vamos a poder vencer al maligno. No solamente los dardos del maligno, sino al maligno. No améis en el idioma original significa dejar de hacerlo o no acostumbrar a hacerlo. Y Juan usa la palabra mundo 3 veces aquí en el versículo 15 y 3 veces más en los versículos 16 y 17. Es importante entender el significado de la palabra mundo en este pasaje. Aquí se trata de no amar la mundanalidad, la mundanalidad. Y Juan está explicando que si alguno sigue amando al mundo, el amor del Padre no está en él. Está como claro. O sea, no podemos andar en los dos caminos. Esto significa más que la idea de no amar a Dios. Más bien significa que el amor de Dios no permanece en tal persona como el principio reinante de su vida. O somos de Dios, o amamos el mundo, o amamos, ¿cierto?, el amor de Dios. En el versículo 16 Juan hace un resumen de todo lo que es la maldad que hay en el mundo y dice que la maldad no es de Dios sino del mundo, demostrando así su fuente y origen. Dice así: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Así que nosotros podemos identificar el orgullo, por ejemplo, ¿cierto?, el deseo insaciable por lo que vemos, los logros, las posesiones.
Nada de esto dice la palabra del Señor que proviene de Dios. Entonces, las cosas del mundo pueden desearse y poseerse para los usos y propósitos que Dios concibió. Y hay que usarlos por gracia y para su gloria. Pero los discípulos o los creyentes no deben buscarla ni darle el valor para los propósitos en que el pecado abusa de ella. El mundo aparta de Dios el corazón y mientras más prevalezca el amor al mundo, más nos alejamos del amor de Dios. Entonces, aquí, si queremos darle una clasificación a las cosas del mundo, tenemos la primera, que es la concupiscencia de la carne, ¿cierto? Que son los malos deseos del corazón, el apetito de darse el gusto con todas aquellas cosas que excitan e inflaman, ¿cierto?, los placeres sensuales. Segundo, tenemos la concupiscencia de los ojos, ¿cierto? Aquellos ojos licenciosos se deleitan, dice, con la riqueza y las posesiones ricas. Esta es la concupiscencia, los deseos de la carne, de la codicia. Tercero, tenemos la soberbia de la vida. El hombre vano ansía la grandeza, la pompa de una vida vanagloriosa, la cual comprende una sed de recibir honores y aplausos. Entonces las cosas del mundo se desvanecen, todo eso rápidamente y mueren al mismo deseo, desfallecerá y terminará dentro de poco tiempo. Todo lo del mundo se termina. El amor de Dios nunca va a desfallecer, a menos que esta victoria sobre el mundo empiece en el corazón. El hombre no tiene raíces en sí mismo y caerá, o en lo mejor de los casos, será un profesante estéril. De todos modos, estas vanidades son tan seductoras para la corrupción de nuestros corazones que sin velar y sin orar sin cesar, no podemos escapar del mundo ni lograr la victoria sobre su Dios y sobre su príncipe. Jesús permanece con él. La nueva naturaleza espiritual es del Señor Jesús, el que es constante en la oración, permanece en la palabra y en la intimidad con Dios. En la época de prueba le va a demostrar que es un hombre victorioso, un hombre nacido de nuevo. Le invito a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseña que el amor de Dios permanezca en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que alejes aquellas cosas del mundo para que podamos estar cerca de ese amor y permanezcamos en tu amor. Te pedimos por todo aquello que te buscan sinceramente, que les des un corazón sincero. Y por todos aquellos que están escuchando, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, ya estamos terminando. Que el Señor les bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Una palabra al corazón.